día la aplicación del derecho internacional rebasa las áreas tradicionales como lo son las normas de guerra. Materias de interés social como la salud, la educación o asuntos económicos caen dentro del ámbito del derecho internacional. Hoy hablaremos precisamente de la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho interno. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy conversaremos con Elisa Gutiérrez Zamora, egresada de la Universidad Panamericana, maestra en Jurisdicción Penal Internacional por la Universidad Internacional de Andalucía, España, doctora en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, España. Tiene estudios en temas como violencia sexual, derecho público y privado, derecho internacional y es autora de diversos artículos, entre ellos La Corte Penal Internacional y México ante la Corte Penal Internacional. Elisa Gutiérrez Zamora es profesora de la Escuela Judicial. Doctora, bienvenida nuevamente. Gracias por estar aquí en Escuela Judicial. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Pues cuando hablamos de derecho interno, pues en general ubicamos, ¿no?, nuestra Constitución, las leyes secundarias, las leyes generales, las leyes secundarias, pero explícanos, danos un contexto de dónde procede el derecho internacional, cuáles son sus fuentes, ¿no? Muy bien. Pues mira, básicamente el derecho internacional, el origen del derecho internacional está en la regulación de los entre los estados, ¿sí? Si bien el derecho interno se ocupa de regular todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los individuos en un estado determinado, el derecho internacional se ocupa de las relaciones entre estados. En ese sentido, las fuentes del derecho internacional, o una de las grandes fuentes del derecho internacional, es la costumbre internacional. La costumbre internacional, pues, constituye, digamos, una fuente muy importante y reconocida de lo que sería el derecho internacional. Por otra parte, también tenemos los tratados internacionales. Los tratados internacionales o convenios internacionales son fuente importante también del derecho internacional, y la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia que emana de los tribunales internacionales, también viene a ser una fuente muy importante del derecho internacional. ¿Cómo se van conformando estas fuentes del derecho internacional? ¿Cómo es que los países se comprometen a aplicar normas que, como nos mencionas, ¿no?, se van poniendo de acuerdo, pero tienen esta aplicación no solo en un estado, sino en varios? ¿Cómo se va integrando esto? Así es, así es. Mira, el derecho internacional, sí, aquí me gustaría distinguir también, por supuesto, y hablar de lo que serían los tratados y cómo es que se genera un tratado, cómo se incorpora posteriormente en el orden interno, ¿sí? Un tratado per se es un acuerdo entre varios estados para poder regular una situación en particular, ¿sí? En ese sentido, vamos a pensar en el Estatuto de Roma, ¿sí? El Estatuto de Roma, también hablaremos un poquito más adelante sobre responsabilidad penal internacional, pero el Estatuto de Roma es un tratado internacional en virtud del cual, por una parte, se crea la Corte Penal Internacional y, por otra parte, se establece jurisdicción para el conocimiento de ciertos crímenes internacionales, ¿sí? Este estatuto se gesta con el acuerdo de varios estados de la comunidad internacional que se ponen de acuerdo para regular esta situación, ¿sí? En este caso estamos hablando de penal internacional, ¿de acuerdo? Una vez que los estados se ponen de acuerdo sobre una serie de temas a desarrollar en el tratado internacional, ¿verdad?, y que los propios estados lo van ratificando o haciendo suyo este tratado, ese tratado ya tiene vigencia, ¿de acuerdo? Aquí también me gustaría hablar de dos tipos de tratados, ¿sí? Hay unos tratados que son no necesitan una ley posterior para su incorporación en el derecho interno, ¿sí? Hay otros tratados que sí requieren que a nivel interno se haya o se genere una ley para que ese tratado se incorpore o se reciba a nivel interno, ¿de acuerdo? Aquí yo quisiera también puntualizar, ¿sí?, que hay, y en la doctrina y tradicionalmente, se ha hablado de dos teorías para poder
digamos, justificar la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, que no es fácil. No es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos la teoría monista y la teoría dualista, ¿de acuerdo? La teoría monista tradicionalmente nos dice que el derecho interno y el derecho internacional forman parte de un único sistema, ¿sí? La teoría dualista, al contrario, nos habla de que derecho internacional y derecho interno forman parte de dos sistemas jurídicos distintos, diferentes. Hoy en día, digamos, estas posturas, ¿verdad?, se han ido matizando. La doctrina ha tratado de matizarlas, ¿sí? Y se ha tratado de ver al derecho internacional, específicamente tratados, costumbre internacional, ¿verdad?, como herramientas de interpretación, ¿sí? Y esto también se ha dado mucho, se da a raíz de lo que se considera como las constituciones internacionalizadas, ¿sí? Pero hoy en día, más que hablar de monista y de dualista, pues son extremos, se trata de ver el derecho internacional como herramienta hermenéutica, ¿sí?, para el derecho interno. ¿Esto quiere decir? Herramienta de interpretación, a nivel interno. Doctora, ¿cuáles son las diferencias cuando se habla, ya nos explicabas, tratados internacionales, pero también hay acuerdos internacionales, notas diplomáticas, protocolos? ¿Llevan algún proceso similar, digamos, para conformarlos? Son distintos los procesos. Estamos hablando de lo mismo, un tratado internacional que una declaración internacional, por ejemplo. Un tratado internacional implica el acuerdo de voluntades de los estados. Una declaración internacional, como podría ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, básicamente enumera o enlista una serie de principios generales, ¿no? Entonces, en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, pues en su articulado se consagran básicamente lo que son los derechos humanos, y esta Declaración Universal es el pilar o el sustento de otros tratados internacionales, en este caso específico, en materia de derechos humanos, ¿sí? Pero cada una de las fuentes, ¿verdad?, del derecho internacional se origina de manera diversa. Yo dije al principio, mencionaba al principio la costumbre internacional. La costumbre internacional, la costumbre es una fuente muy importante del derecho internacional, y tan es así que hay ciertos países como Alemania, en donde en su propia constitución reconoce precisamente la importancia de las normas consuetudinarias o erga omnes, que también se les llama, como parte de su propio derecho, ¿no? Entonces, la costumbre internacional también es otra de las fuentes del derecho internacional que son pues muy importantes, reconocidas así por algunos países, ¿no? Aquí en México, en nuestro sistema, ahora me viene a la mente, recuerdo, ¿verdad?, una decisión de la Suprema Corte de Justicia, de nuestro máximo tribunal, ya de hace algunos años, pero donde precisamente se estudió y se estableció la importancia de la costumbre internacional. Fue un asunto en donde se decidió y se abordó el tema de los usos horarios, y a partir de ahí cómo es que precisamente esta costumbre internacional se puede aplicar a un acto de autoridad. Todo esto vino a colación, pues, tratándose del cambio de horario y de los usos horarios. Ya en un caso concreto. Ya en un caso concreto, digamos, más aterrizado así. Después de que los países suscriben estos acuerdos o estos tratados internacionales, ¿a qué se comprometen, ¿no? ¿Cómo se obligan a cumplir estas normas ya internacionales? Exactamente. Bueno, mira, todo Estado, cuando suscribe un tratado internacional y lo ratifica, pues se obliga desde luego a su cumplimiento, ¿sí?, al respeto a lo que está establecido, señalado en este tratado internacional. En ese sentido, también me gustaría aquí hablar un poco, o tocar el tema de la jerarquía de los tratados, es decir, qué relación tiene un tratado internacional con el ámbito interno, ¿sí? Aquí tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque, bueno, creo que 2011 es una fecha importante, ahora mencionaré, pero tradicionalmente el artículo 133 de nuestra Constitución nos menciona que los tratados internacionales, ¿verdad?, habla de una jerarquía normativa, ¿sí? Es decir, tenemos las leyes
federales, tenemos la Constitución, las leyes federales, locales, tenemos los tratados internacionales. Pero en aras del 133 tradicionalmente, digamos, se entendía que los tratados internacionales no tenían el mismo rango normativo que nuestra Constitución, nuestras leyes secundarias. ¿De acuerdo? Mencioné la reforma de 2011 porque a raíz de esta reforma del año 2011 viene un parteaguas muy marcado, sobre todo tratándose de jerarquía y tratándose de la importancia que tienen los tratados internacionales y específicamente los de derechos humanos. Así es. En este sentido, ¿verdad? Se hace una reforma muy importante en nuestro artículo primero constitucional, en donde ya se establece que las normas de derechos humanos y los tratados de derechos humanos van a estar todos en el mismo nivel. Y en este sentido hablamos ya no de una distinción jerárquica, ¿verdad? Sino hablamos de un nivel de interpretación, de un nivel uniforme. De un bloque constitucional. De un bloque constitucional. ¿No? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el tema. No se vaya. Claro que sí, muchas gracias. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros conversando sobre el tema de hoy, derecho internacional y más adelante también derechos humanos. Ya nos comentabas, doctora, en el bloque anterior, un contexto, cuáles son las fuentes del derecho internacional, las diferencias, ¿no?, entre tratados internacionales, acuerdos. ¿Quién se encarga de aplicar estas normas, ¿no? En México nos queda claro a nivel local, pues los tribunales superiores de justicia, también están los jueces de distrito, ¿no?, si se presenta un amparo, los tribunales colegiados y el asunto puede llegar al máximo tribunal del país, como ya mencionabas, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con el derecho internacional, ¿quién se encarga de aplicarlo? Bien, mira, el derecho internacional, sí, se encarga, aquí ya hiciste una muy buena referencia al ámbito local y cómo es que pues, nuestros jueces conocen de la materia, ¿verdad? En el ámbito internacional, cuando se suscita algún conflicto o problemática entre estados, hay que recordar que el derecho internacional se ocupa de regular las relaciones entre estados, pues tenemos tribunales internacionales, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos a la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Por otra parte tenemos tribunales internacionales, por ejemplo, en materia penal, ¿sí? Y tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Aquí también es importante hacer mención de todo lo que es el sistema de las Naciones Unidas, por supuesto, porque el sistema de las Naciones Unidas también se encarga de velar, ¿verdad?, por el funcionamiento y el buen funcionamiento de las relaciones internacionales entre estados, del cumplimiento del derecho internacional también. De hecho, hay una comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas que continuamente está o busca el desarrollo del derecho internacional, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos la presencia de cortes o de tribunales, mejor dicho, internacionales, así es. Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se integran? Pues bueno, mira, les voy a poner como ejemplo, ¿verdad?, el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, ¿sí? La Corte Penal Internacional, ¿y por qué como ejemplo este? Porque la Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional, ¿sí?, en materia penal, que atribuye responsabilidad penal, valga la redundancia, a individuos, ¿de acuerdo? ¿Qué asuntos? Los crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional son los llamados crímenes internacionales, cuya gravedad reviste tal importancia que la comunidad internacional se ha visto compelida precisamente al establecimiento de este Tribunal Penal Internacional. He de mencionar que este Tribunal Penal Internacional tiene sus antecedentes en una serie de tribunales también de carácter internacional
que no han sido permanentes, han sido ad hoc. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda o para la antigua Yugoslavia. Para casos específicos, ¿no? Para casos específicos, siempre tratándose de materia penal, siempre tratándose de estos crímenes cuya gravedad ha motivado o hecho que la comunidad internacional reaccione implementando estos tribunales para que se sancionen estas conductas. La particularidad, como mencionaba yo, del Tribunal Penal Internacional, de la Corte Penal Internacional, es que es un tribunal ya permanente, ¿sí? No es un tribunal de Naciones Unidas, cabe mencionar, sin embargo sí tiene una relación con las Naciones Unidas a través de convenios de colaboración y que conoce de los crímenes internacionales de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y desde el año 2010 se incorpora el crimen de agresión como competencia de la Corte Penal Internacional. Todos los estados que firman estos tratados están, digamos, como sujetos a esta jurisdicción. Por supuesto, es decir, en el caso de la Corte Penal Internacional hay 124 estados que son miembros de la propia Corte. ¿No podrían juzgar un asunto que sucede en un estado que no sea miembro? No, sí se puede, porque para poder activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se puede también hacer a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Sí? Es decir, idealmente, ¿cómo llega o cómo se activa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? Pues se puede hacer por un propio Estado parte, que es, digamos, lo ideal, ¿sí? Quien remite un caso a la Corte Penal Internacional para que sea de su conocimiento, puede hacerse a través de la propia fiscal, que es una mujer al día de hoy, quien remite un caso a la Corte, o bien a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad puede exponer o enviar un caso a la Corte Penal Internacional sin que inclusive el Estado sea parte de la propia Corte Penal Internacional. ¿Y quiénes integran esta Corte? La Corte Penal Internacional está integrada por 18 jueces, magistrados, se les llama, por una fiscal, ¿sí? Y por 2 salas, ¿sí? Siempre hablando en su integración de este componente de género también, y son magistrados pues de alto reconocimiento, prestigio de los diversos países que integran precisamente aquí, ¿verdad? Este Tribunal Penal Internacional. Doctora, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con más comentarios sobre el derecho internacional. No le cambie, regresamos. Ya estamos en la parte final del programa de hoy conversando sobre derecho internacional. Ya nos explicabas, doctora, esto que tiene que ver con la materia penal. Háblanos ahora de los tratados en materia de derechos humanos. Así es. Bueno, mira, aquí para poder hablar también, bueno, retomando un poco lo que hablábamos anteriormente, muchas veces estos crímenes internacionales por su gravedad también traen aparejadas violaciones a derechos humanos. En el caso de la tortura, por ejemplo, la tortura, además de configurar una de las modalidades en que se puede llevar a cabo un crimen de lesa humanidad, pues también representa una violación grave a los derechos humanos. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Atendiendo a tu pregunta, los tratados internacionales en materia de derechos humanos son bien importantes porque, a diferencia de un tratado internacional per se, en donde se regulan obligaciones entre estados, un tratado internacional en materia de derechos humanos regula y establece una serie de compromisos de los estados tratándose de la salvaguarda de los derechos humanos pues de su población, ¿verdad? Y en este sentido el Estado está obligado a velar, a acatar ese instrumento internacional y a velar por los derechos humanos de todos nosotros. ¿Quién vigila el cumplimiento de estas resoluciones, de estos tribunales internacionales, por ejemplo, hablando en materia de derechos humanos, que en nuestro país, México, pues, y muchos otros han sido pues, sancionados en esta materia por violaciones a derechos humanos? Así es. Mira, cuando un país efectivamente ha violado un tratado de derechos humanos, ¿verdad? Se puede, si se agota la vía interna, ¿sí? o el país no tiene la voluntad muchas veces de conocer o de efectivamente salvaguardar esta situación de violación de derechos, se puede activar
la jurisdicción de otro Tribunal Penal Internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro Tribunal Penal Internacional, pero ahora en materia de derechos humanos, ¿sí? En este sentido, ¿verdad? Pues, como bien comentas, México y otros países de la región, porque estamos hablando de tribunales regionales, han sido ya sancionados por la propia Corte Interamericana, ¿sí? Y en este sentido se establecen una serie de compromisos al Estado que ha sido sancionado por la propia Corte a nivel interno, ¿verdad?, para poder ejecutar la resolución o llevar a cabo o dar cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Aquí quisiera yo mencionar que se trata de, es un tribunal regional, ¿verdad?, que surge por la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero también a nivel Europa tenemos el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, a nivel africano también hay una Corte Africana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, son buenos ejemplos de órganos jurisdiccionales que se encargan de velar precisamente o de conocer de casos en donde el Estado vulnera derechos humanos. ¿Cuáles son los retos para los estados para hacer efectivos estos acuerdos internacionales ya en el derecho interno? Mencionabas hace un rato en la charla, algunas veces se tienen que hacer leyes específicas, ¿no?, para poder aplicarlos. Sí, así es. Hay que establecer, es decir, para que los propios se tienen que muchas veces hacer leyes para que se incorporen los tratados internacionales a nivel interno y poder cumplimentarlos, llevarlos a cabo. Tratándose de derechos humanos, pues es una obligación importantísima y sobre todo a raíz de la reforma del artículo 1 constitucional, ¿verdad?, que el Estado mexicano salvaguarde los derechos. ¿Cómo salvaguardamos los derechos? Pues atendiendo y acatando precisamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿verdad? Con el compromiso, desde luego, de hacer valer estos derechos, que no se vulneren, no se afecten, ¿sí? Doctora, estando aquí en el Instituto de la Judicatura Federal y siendo tú una de sus profesoras, ¿cuáles dirías tú o hacia dónde tendríamos que ir en materia de capacitación, ¿no? Es obvio que es muy importante mantenerse actualizado en estos temas, tratados internacionales, lo mencionabas a partir de la reforma. Ya es una obligación de todos los juzgadores aplicarlos, hacer este control de convencionalidad. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la capacitación? Bien, pues creo que es muy importante continuar capacitándose, ¿verdad? Y no solamente, bueno, por supuesto que en el área del derecho internacional, de los derechos humanos, a raíz de esta reforma de 2011, a raíz de este control de convencionalidad, que digamos es una obligación, ¿verdad?, de alguna forma llevarlo a cabo. Pero también me gustaría mucho hacer énfasis en capacitación en derecho penal internacional, por ejemplo, ¿no?, que ya también lo platicamos un poco acá, en saber, en estar empapados. México, por ejemplo, es parte de la Corte Penal Internacional y es también un área en donde pues sería importante, ¿verdad?, dar a conocer, difundir y continuar también con las capacitaciones, por supuesto en materia de derechos humanos, por supuesto en materia de penal internacional. Creo que podría ser un muy buen complemento también, tratándose desde luego de derecho internacional. Y es que esta capacitación, ahorita recordé que estabas mencionando los casos, ¿no? O mencionábamos los casos en los que ha sido sancionado el Estado mexicano, y en una de estas sentencias se hablaba o se ordenó esta capacitación, ¿no? Esta por supuesto. Incluso se hizo un libro sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por supuesto. Y normalmente, digamos, muchas veces una sentencia del tribunal, por ejemplo, de la Corte Interamericana, ¿verdad?, se condena al Estado mexicano a reparar el daño, a hacer disculpas públicas, pero también a capacitar, es decir, a implementar a nivel interno una serie de medidas para poder precisamente evitar estas violaciones de derechos. ¿Cómo evitamos una violación de derechos? Capacitándonos, ¿no? Entonces es importantísimo una adecuada capacitación para que efectivamente nosotros podamos, ¿verdad?,
primero, desde luego, conocer bien a fondo, ¿no? Y estar sensibilizados, poder transmitir eso, ¿verdad? En los asuntos que conozcamos, en el día a día. Doctora, pues se nos terminó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo esta conversación aquí en Escuela Judicial. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto poder estar aquí hoy con ustedes. Gracias también a usted por su atención y, por supuesto, al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.